Hablemos claro, lo que ocurrió en Cuba en 1959 no fue ni un milagro ni una tragedia inevitable. Fue el resultado de un país que tenía una desigualdad brutal, una dictadura autoritaria y una población cansada de que todas las decisiones se tomaran en otros lugares. Pero también fue el inicio de un relato que lleva 60 años justificándolo todo, desde la falta más absoluta de libertades hasta el hambre más atroz. Por supuesto, también justificando el control absoluto del Estado y el hecho de que, según dicen, antes de Fidel todo era prostitución, caos, y no era así, ni por asomo. Cuba en los años 50 era una de las economías más sólidas de toda América Latina. Prensa libre, niveles de alfabetización urbana bastante aceptables, universidades reconocidas y una clase media claramente en expansión. Es verdad que era un país bastante desigual. El 40% de toda la población campesina era analfabeta. En muchas zonas rurales no había escuelas, ni siquiera había electricidad. Y la corrupción del gobierno de Batista era evidente. Y además protegida por Washington. Es decir, había razones para rebelarse, para querer un cambio profundo. Pero decir que era un desastre es muy lejos de la realidad. Es negar los datos, es aceptar un relato que lleva 60 años justificándolo todo y para lo que nada de lo que ha ocurrido es suficientemente grave. Y eso es justo lo que no voy a hacer en este vídeo. No voy a repetir caricaturas, sino que voy a mirar de frente a la historia. Y en muchos casos no gustará, pero creo que es más necesario hacerlo así. Así que mientras no podamos viajar a Cuba, algo que me encantaría hacer, vamos a mirar de frente la realidad y vamos a ver cómo es y por qué ha llegado a ser el país que es hoy. Si quieres acompañarme, eres bienvenido. Vamos a por ello. La Revolución Cubana triunfa el 1 de enero de 1959. Después, en ese momento, nada estaba escrito. Y es más, nadie realmente esperaba que iba a pasar lo que finalmente terminó ocurriendo. Muchos, incluso dentro del movimiento revolucionario, pensaban que iban a construir una Cuba distinta, quizás más democrática, quizás más libre. Pero en menos de 2 años, todas aquellas esperanzas quedaron enterradas. Fidel Castro no solo consolidó su poder, sino que fue capaz de eliminar cualquier rastro de disidencia, cualquier rastro de oposición. Expropió los medios de comunicación, suprimió sindicatos independientes y dejó claro que lo que venía no era un país más democrático, sino una dictadura de partido único. Aquel año, en lugar de convocar elecciones como se había prometido, se hizo todo lo contrario. Disolvió el Congreso y se abolió la Constitución de 1940, que era una de las más avanzadas de América Latina, y, por lo tanto, se gobernó por decreto. Los primeros meses se llenaron de juicios sumarios y fusilamientos de antiguos miembros del régimen de Batista, algunos culpables, otros simplemente incómodos. En la televisión incluso se retransmitían las ejecuciones. El mensaje era claro, esto no solo era un ajuste de cuentas, era una nueva lógica de poder. Se crearon los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, que no son otra cosa que redes de vigilancia vecinal. No solo para evitar cualquier tipo de sabotaje, sino para controlar el pensamiento. A partir de ese momento, todo pensamiento era controlado, toda opinión era sumamente vigilada. En 1961, tras la invasión de Bahía de Cochinos, Fidel Castro declara el carácter socialista de su gobierno. Pero ese socialismo no nace de una decisión ni siquiera ideológica, sino estratégica. El conflicto con Estados Unidos le obliga a acercarse estratégicamente a la Unión Soviética. Ese mismo año, el gobierno toma el control de todos los medios de producción, bancos, empresas, comercio. La prensa pasa a ser completamente oficialista y la universidad pierde su autonomía. No hay derecho a disentir y, por supuesto, no hay elecciones reales. Esa revolución, que había nacido con promesas de libertad y de justicia, hace todo lo contrario. En lugar de ampliar derechos,
los recorta. Y en lugar de corregir la desigualdad con instituciones más fuertes, la reemplaza con obediencia. Y ese es el modelo que sigue hoy vigente. Y es también la base de muchas de las tensiones que vamos a ver hoy. Desde la dependencia absoluta del Estado hasta el motivo por el que hoy quizás una protesta estudiantil, como vimos hace unos meses, puede incluso poner al gobierno nervioso. Si hay una palabra que lo explica todo, según el discurso oficialista cubano, es bloqueo. Es el culpable de la escasez, del atraso, del hambre o del apagón. Pero, ¿qué es exactamente el bloqueo estadounidense? ¿Y hasta qué punto es el culpable real de lo que pasa en la isla? Cuando hablamos de bloqueo nos referimos a un embargo. Spoiler, el embargo existe y tiene consecuencias, pero no es la única causa. Y desde luego no lo explica todo. El embargo, que no bloqueo, que son cosas diferentes, se origina en 1960, después de una ola de expropiaciones masivas sin compensación a empresas y ciudadanos estadounidenses. Nada más llegar al poder, el régimen de Castro aprobó una reforma agraria radical. Esto nacionalizó tierras privadas y luego se extendió estas expropiaciones al sector bancario, eléctrico, minero, petrolero y de telecomunicaciones, y se llegó a afectar a casi 5.000 empresas estadounidenses. Los americanos pidieron una compensación justa, algo que está reflejado en el derecho internacional. Pero el gobierno cubano se negó. Alegó que compensaría con bonos a largo plazo, sin intereses, y que incluso ya no vendería a Estados Unidos. Es decir, la expropiación fue unilateral y sin indemnización posible. Y esto hizo que Washington respondiera con restricciones comerciales hasta llegar al embargo que vemos hoy en día. Es decir, esto es importante porque muchas veces podemos pensar que el embargo americano es como una reacción al comunismo, y no es así, sino una represalia en respuesta a la confiscación de mucho dinero americano. Es una tensión geopolítica, sí, pero también un conflicto económico directo. Desde entonces hemos pasado por muchas fases en torno a este embargo. Sin embargo, esto no puede explicar muchas de las cosas, ni mucho menos justificarlo todo como hace el propio régimen cubano. Porque decir que Cuba está aislado del mundo por culpa de Estados Unidos es algo que no es cierto en lo absoluto. Cuba importa productos desde Europa, desde México, desde China, desde Rusia. El embargo lo que hace es impedir que los cubanos puedan comprar directamente en Estados Unidos o usar bancos con conexiones allí. Esto es grave, esto es injusto para la población, sí, pero lo que no hace este embargo es prohibir que la gente pueda tener su propia empresa o pueda tener su propio emprendimiento, por ejemplo. Es decir, lo que no hace el embargo es permitir la inversión privada o que el cubano de a pie pueda incluso mejorar su propia vida por sus propias manos. Y lo que no hace tampoco el embargo es controlar, como si hace el régimen, hasta la leche en polvo que entra en el país. De hecho, durante el gobierno de Obama hubo una apertura parcial. Incluso llegaron los vuelos directos, relaciones diplomáticas, envíos de remesas. ¿Y qué hicieron los cubanos? Apenas liberalizaron nada. Tampoco se democratizó nada y por supuesto no permitió ningún tipo de economía abierta. Hoy el gobierno cubano necesita dólares imperiosamente, pero en lugar de liberalizar el mercado lo restringe. En lugar de permitir que la gente cree riqueza, lo impide. Y en lugar de asumir errores se escuda en Washington. Y mientras tanto, los que pagan realmente el pato son la gente de a pie. Los que no pueden crecer porque hay algo que les impide su propia vida incluso. Los que no pueden conseguir antibióticos, ni carne, ni siquiera un vuelo para poder irse si así lo desean. Y es que estamos hablando de un sistema que no está creado para la creación de riqueza, sino para su control. La vida económica de Cuba depende del Estado. Y cuando digo depende, quiero decir que casi todo lo que se produce, se importa o se vende
tiene que pasar por estructuras estatales, muchas veces, la mayor parte, completamente ineficientes. Desde los años 60, todas las empresas privadas desaparecieron. El Estado se convirtió en el único empleador, en el único planificador y en el único proveedor. Eso creó una economía artificial basada en cuotas, objetivos de producción centralizados y cartillas de racionamiento. Y durante un tiempo funcionó, pero porque estaba la Unión Soviética subsidiando el Estado por detrás, mediante petróleo barato, crédito y compras aseguradas. Pero cuando llegó la caída del muro y la caída del bloque soviético, todo este sistema también se vino abajo. Y entramos en lo que en Cuba se denomina como el periodo especial. Apagones, transporte colapsado, desnutrición generalizada, no había gasolina, no había jabón, no había comida. Y en lugar de permitir abrir un poco la economía, se hizo también todo lo contrario. Se hicieron pequeños ajustes controlados y se empezó a permitir, incluso fomentar un poquito el turismo internacional, pero sin cambiar lo esencial. Hoy Cuba tiene una economía con dos monedas, una oficial y otra informal. Precios distorsionados, subsidios imposibles de mantener y un aparato burocrático que aplasta cualquier tipo de iniciativa. Un ejemplo. Para abrir un restaurante necesitas más permisos que incluso los que puedes necesitar para operar un hospital. No puedes contratar empleados sin pasar por el Estado. Y si tu negocio funciona, el gobierno puede clausurártelo sin ningún tipo de explicación. De hecho, hoy en día, toda la infraestructura turística de la isla le pertenece al propio Estado. Mientras tanto, este Estado necesita imperiosamente una cosa, la entrada de divisas. ¿Pero de dónde? Pues de este turismo, de las remesas que vienen del exterior, de cubanos que están fuera de la isla y de la exportación de médicos a otras partes del mundo. Es decir, es un modelo que no se sostiene por lo que hay dentro, sino por lo que viene de fuera. Hoy en día los cubanos viven con apagones diarios y no con apagones de unos minutos, no. Hay zonas enteras que pueden quedarse sin electricidad fácilmente durante 10, 11, 12 horas cada día. Y al mismo tiempo los hoteles para turistas, los grandes resorts, mantienen su estructura como si nada. Tienen electricidad todo el día, aire acondicionado, todo funcionando perfectamente, todo enfrente de gente que no puede tener mucho tiempo luz en su propia casa. Es decir, se ha priorizado la comodidad del visitante con lo que puede conseguir o no en cuanto a su comodidad el ciudadano común. Es decir, es un modelo que no vive de lo que produce, sino de lo que espera recibir del exterior. Y que incluso para conseguirlo es capaz de sacrificar a su propia gente. Después de lo que hemos contado, puede parecer que el problema de Cuba es económico y político, pero evidentemente no es solamente así. El problema también es emocional, desgastante y cotidiano. La crisis energética ha alcanzado niveles que no se veían desde el periodo especial. Familias como la de Marilyn Álvarez en La Habana viven con apagones frecuentes varios días al mes sin electricidad, en ocasiones hasta 18 horas al día. Para cocinar usan estufas de carbón. La cartilla de racionamiento apenas cubre una parte del mes. Según la ONU, las familias destinan entre el 55 y el 65% de sus ingresos a comida básica. En farmacias públicas, más del 70% de los medicamentos esenciales no están disponibles. El gobierno ha impulsado jarabes caseros como solución, pero eso no sustituye tratamientos vitales. El transporte público está colapsado. Las guaguas no pasan, no hay repuestos, la gente recurre a camiones y coches compartidos. El acceso a internet está dolarizado. Una recarga mínima de 3 gigas cuesta más que el salario de una semana. En Cuba no se vive, se sobrevive, día tras día, con apagones, con hambre, con falta de medicinas, con un internet inasequible y con carreteras que no funcionan. La frustración no es abstracta, es real, palpable, dura.
Y nos sorprende que tantas personas hayan perdido las ganas de establecer y de tener un futuro allí. Porque su única esperanza es que las cosas cambien o que alguien les rescate de allí. Para muchos cubanos, su sueño no es mejorar en la isla, sino salir de la misma. Y no para hacer turismo o tener experiencias vitales, sino para empezar una nueva vida. Para respirar libertad, para poder mandar dinero a su familia y para huir del cansancio. Salir de Cuba no es solo una decisión difícil, es casi una hazaña. Y no es porque te quieran retener en el paraíso, sino porque el sistema hace todo lo posible para que no te vayas si no es con sus condiciones. Conseguir un pasaporte cubano cuesta alrededor de $250 y hay que renovarlo cada 6 años pagando más. Estamos hablando de un país donde los salarios al mes apenas rondan los $20 o $30. No sé cómo hacer ese cálculo en un país occidental, pero sería como si te pidieran miles de euros por tener un pasaporte, y eso lo hace inaccesible para la mayoría. Pero no solo el pasaporte, necesitas visa para casi cualquier país, y los pocos que no la exigen, como Nicaragua o Guyana, son destinos que se han convertido en rutas de inmigración forzosa. Miles de cubanos vuelan allí para iniciar uno de los viajes más peligrosos del mundo, de manera terrestre hasta Estados Unidos, arriesgándolo todo. Un ejemplo reciente: en 2022, más de 220.000 cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, muchos de ellos tras semanas cruzando la selva del Darién, México y Centroamérica, algunos incluso sin papeles, con lo opuesto. Y si el viaje no es por tierra, el mar sigue siendo la otra vía. Balsas improvisadas, motores de tractor o botes de pesca. Siguen existiendo los balseros y siguen muriendo personas en el mar. Muchos otros simplemente no pueden irse, o porque no tienen cómo pagar, o porque han sido señalados como opositores y les digan documentos, o porque tienen una carrera útil para el Estado y por ello no les dan permisos de salida. El régimen no necesita muros ni soldados en la frontera. Basta con hacer que la vida sea tan difícil que la única esperanza sea irse. Y al mismo tiempo basta con hacerlo tan complicado que la gran mayoría no lo pueda lograr. ¿Y qué sucede cuando te niegas a callar en Cuba? Lo que viene es una cascada de presiones, vigilancia, amenazas, detenciones. No hace falta una pancarta, basta con un tuit, un vídeo o una protesta minimalista. Los CDR, Comités de Defensa de la Revolución, siguen siendo una estructura de vigilancia comunitaria, vecinos vigilando vecinos, no solo para reportar delitos, sino para silenciar ideas. El activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara, figura emblemática del movimiento San Isidro, ha sido detenido varias veces por protestas pacíficas y por expresar sus ideas. Estuvo en prisión en 2021 y hoy sigue encarcelado en prisión de máxima seguridad en Guanajuato, condenado a 5 años por ultraje a los símbolos patrios. Desde la cárcel recibió en 2025 el prestigioso premio Václav Havel de disidencia creativa. No son casos aislados. Según Amnistía Internacional, fueron muchos los casos de detenciones arbitrarias a mucha gente por tener unas ideas mínimamente ajenas al régimen. Las autoridades emplean la detención domiciliaria, citaciones y restricciones al movimiento como uno de los ángulos en los que se pasan estas presiones. La última protesta estudiantil, en junio de 2025, comenzó por el brutal aumento del Internet. Universitarios de al menos 5 universidades convocaron paros y asambleas, enfrentando citaciones, presión institucional y vigilancia de seguridad. Un vídeo viral de la Facultad de Química de La Habana resumió la tensión. Una joven estudiante dijo: "Nos enseñan a existir, pero eso no es sinónimo de sumisión. Exigimos respeto". Desde entonces, varios fueron llamados a entrevistas intimidatorias y algunos enfrentaron amenazas académicas. Cuba presume de médicos en el extranjero y de un sistema educativo ejemplar. Pero hay dos realidades distintas: el ejército de batas blancas, que genera divisas,
y una educación que se cae a pedazos. El régimen exporta médicos como si fueran petróleo, vendiéndolos a gobiernos extranjeros, pero la ganancia no llega al pueblo. Entre el 84 y el 92% del salario se queda en el Estado, dejando a estos profesionales con apenas entre 990 y 1.200 dólares mensuales. En Bahamas, por ejemplo, donde el gobierno paga hasta 12.000 dólares por médico al mes, el profesional cubano recibe solo entre 990 y 1.200 mensuales. El resto, el 84-92%, se lo queda el Estado cubano. Y además le retiene su pasaporte mientras dure la misión. Pero lo más duro es que estos médicos regresan a Cuba sin haber podido ahorrar absolutamente nada. Aunque hayan estado años fuera, muchas veces viviendo en condiciones difíciles, teniendo un salario muy bajo para lo que era la media de ese lugar donde estaban. Y además sin ningún tipo de pasaporte durante el tiempo que durase la misión, muchas veces años. Al volver se enfrentan a hospitales sin recursos, sueldos ridículos y una salud pública que ya no cuida ni a los que la sostienen. Estados Unidos incluso ha impuesto sanciones y restricciones de visado a autoridades de países que contratan médicos cubanos por considerar las prácticas de trabajo forzado. Este modelo explotador es lo que permite que el Estado mantenga su estructura. Por supuesto, sin poder mejorar y sin querer hacerlo, la vida ni de los médicos, ni de los profesionales, ni de los hospitales tampoco. Estoy acordando ahora de un youtuber que se llama Dalmau, que hizo una serie de vídeos en Cuba, dentro de la isla, exponiendo muchas de estas realidades. Os recomiendo que también le deis un vistazo porque habla también mucho de cómo está esta sanidad en Cuba. En Cuba faltan docentes, muchos docentes. Se calcula que faltan alrededor de 24.000 profesores. Y hablamos de aulas hacinadas, sin ventilación, sin libros, con materiales precarios y por supuesto donde los apagones afectan y mucho. Clases interrumpidas por falta de luz, computadoras que no funcionan. La realidad es que el sistema funciona, pero no enseña. Muchos graduados saben 2 más 2, pero poco más. Después de todo lo que hemos visto, uno podría pensar que en Cuba no queda nada, pero queda. Queda gente que se las arregla, que cuida, que es capaz de ir sobreviviendo y de ir pasando el día y de incluso tener esperanza en su futuro. Porque si algo caracteriza al ser humano es desde luego el ingenio, cuando vienen mal dadas, sobre todo. Más de 1,5 millones de cubanos viven fuera del país y muchos ayudan a sus familias enviando dinero, ropa o medicamentos. Se calcula que solo en 2022 entraron al país más de 3.000 millones de dólares en remesas. Para muchas familias es la única forma de llenar el refrigerador. Para muchas familias es la única forma de llenar la nevera o de comprar una medicina. Pero ni siquiera esto es sencillo. El gobierno ha creado un sistema para canalizar estas remesas a través de ellos mismos, a través del Estado. El ejemplo son las tarjetas MLC, que solo pueden usarse en tiendas específicas gestionadas por el Estado y con precios en divisas que la mayor parte de los cubanos ni siquiera pueden llegar a oler. El cuentapropismo, una especie de trabajo autónomo, es otra de las salidas que puede tener una persona para ganarse la vida sin depender del Estado. Vender comida en la calle, reparar electrodomésticos, pero todo esto está regulado y muchas veces está perseguido. Desde hace pocos años el acceso a Internet ha cambiado un poco las cosas. Ahora hay una ventana al mundo. Sin embargo, es una ventana que está entreabierta. El acceso es caro, muy caro, es lento y en momentos de tensión política directamente el gobierno lo corta. Aún así, muchas usan Telegram, usan YouTube para informarse con VPNs. Y esa es la Cuba que no sale en los noticieros oficiales. Y en medio de tanta dificultad, lo sorprendente es que hay muchas personas que lo siguen intentando día tras día. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro tiene Cuba? La crisis actual no es nueva, pero sí distinta, porque no hay combustible, no hay alimentos, no hay futuro y sobre todo no hay miedo como antes.
cada vez más cubanos hablan, critican, se arriesgan. Y eso, en un sistema que se basa en el control absoluto, es más peligroso que cualquier embargo. Las protestas de junio estudiantiles no es algo que fuera muy importante, pero sí es algo que abre esperanzas al futuro. Porque vimos como ya hay gente que empieza a tener menos miedo a ese control, que empieza a poner las manos sobre la mesa. Y es que lo más peligroso es que mucha gente ya no tiene nada más que perder. Mientras tanto, la diáspora cubana crece, y con ella crece la presión desde fuera. Millones de cubanos viven en otros países, apoyan a sus familias y muchos han logrado una estabilidad que parece imposible en la isla. Pero también viven con el peso de no poder volver o de hacerlo con miedo. Esa es otra Cuba, la del exilio. La Cuba que se ha convertido en un poder económico también importante y que incluso se ha convertido en una contraparte política. El futuro de Cuba está lleno de incógnitas, pero podemos barajar entre tres escenarios diferentes. Un colapso total del sistema económico, social, institucional. Cada vez más gente pierde la esperanza y una chispa podría bastar para que todo se derrumbe. Una transición pactada entre sectores del régimen y actores económicos, quizás empujada por la presión internacional y por países como China, que han exigido reformas para asegurar el pago de su deuda. Una mutación del régimen al estilo chino o vietnamita, manteniendo el poder político bajo control absoluto, pero abriendo espacios de mercado. Una fórmula que no garantiza libertades, pero sí una posible mejora material. Por ahora, lo que hay es resistencia, agotamiento y preguntas en respuesta. Ojalá algún día pueda coger mi cámara y pasear por la isla, enseñaros lo que veo, deciros lo que me llama la atención, incluso hacer algún chiste sobre algo que me parece curioso. Pero mientras ese momento llega, he pensado que hacer este vídeo era algo necesario. Me parece que lo que llevan décadas ocurriendo ahí es lo suficientemente importante como para hablar de ello, lo suficientemente impactante como para que sea necesario poner, aunque sea un granito de arena pequeñito, en hablar de lo que hay mucha gente no puede hacerlo dentro de su propio país. Ojalá este vídeo te haya gustado o te haya parecido interesante y ojalá llegue todo lo posible. Sin más, voy a despedirme aquí, no sin antes pedirte, por supuesto, que me ayudes con el proyecto y te suscribas al canal y decirte que vamos a ver y vamos a estar desde fuera monitorizando lo que ocurra, pero que hay una cosa pendiente, que es cogerme la cámara e ir hasta allí cuando esta pesadilla haya terminado. Como digo muchas veces, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.